Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa de entrevistas aquí en Contracultura. Hoy día vamos a hacer un programa que creo que es una información absolutamente imperdible para cualquiera de ustedes. Tiene una importancia central en todo lo que está sucediendo ahora, especialmente en lo que se refiere a cómo hemos visto que día a día nos están quitando nuestros derechos. El mundo alrededor de nosotros está cambiando con este gran reinicio y con este tema de la pandemia. Y todo esto lo único que ha hecho hasta ahora es que vayamos progresivamente perdiendo una libertad detrás de otra. Sin contar además con los procesos que ya están activos hace muchísimos años de subversión ideológica, que la mayoría de la gente es incapaz de comprender de qué se tratan. Hoy día nos vamos a concentrar en el tema del derecho. Cómo están subvirtiendo el derecho, cómo están cambiando ciertas definiciones, ciertas interpretaciones también de la ley. Y para eso hemos preparado este programa muy especial con una invitada muy especial que estuvo en el último programa, en la última entrevista en Contracultura. La tenemos aquí, Desiree Tramullas, en directo desde Francia. ¿Cómo estás, Desiree? Bienvenida a Contracultura y gracias por estar una vez más aquí y por haberte atrevido a hacer este programa que yo encuentro que es una información clave que todo el mundo debería escuchar y compartir. Hola, buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brindas tú y tu programa y espero que lo que vayamos a comentar a continuación sea de provecho para la audiencia y que, bueno, saquen sus propias conclusiones y compartamos todos, pues, ciertas reflexiones que vamos a hacer a continuación. Exactamente. Y para comenzar, ¿qué mejor que comenzar desde el principio, con buenos fundamentos, con fundamentos sólidos para poder entender este tema y sumergirnos en esta conversación que estoy seguro que va a ser de mucho provecho para ustedes? Vamos a partir, ¿por qué no nos defines primero para poder entender de dónde viene todo esto, la diferencia que hay entre moral y derecho? Porque creo que eso es algo fundamental para poder entender en qué estamos metidos y darle un sustrato a esta conversación, Desiree. Muy bien. Bueno, la diferencia entre moral y derecho es lo primero que se le enseña a un alumno de la carrera de Derecho en la facultad cuando llega. Es decir, en la introducción al derecho es lo primero que se nos explica. Entonces, la moral se refiere a la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo, entre lo que está bien y lo que está mal. Y el derecho serían las normas que nos damos para vivir en sociedad. Es decir, las prohibiciones, las obligaciones, los derechos, etcétera. Entonces, lo explico con dos ejemplos. Por ejemplo, desear la muerte de tu vecino es una cosa muy reprobable desde el punto de vista moral, pero jurídicamente el que yo desee que mi vecino se muera no tiene ninguna relevancia jurídica, es decir, a mí no me pueden poner una pena porque yo tenga ese deseo. Otra de las cosas también, por ejemplo, pueden ser las drogas, ¿no? O sea, drogarse puede ser o ser toxicómano, ser alcohólico, pueden ser cosas muy reprobables desde el punto de vista moral, pero sin embargo en derecho no tienen trascendencia, es decir, no es delito el ser toxicómano, no es delito el ser alcohólico y otro tipo de comportamientos. Pero a continuación debo decir que cuando a uno le explican esto en la Facultad de Derecho, pues claro, dice moral aquí y derecho allá, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque luego cuando uno con la experiencia va viendo las diferentes situaciones que se le plantean, pues se da uno cuenta que el derecho realmente descansa sobre la moral y que además hay una relación necesaria entre derecho y moral. Luego los dos ámbitos no están tan separados. Entonces, el derecho por un lado y la moral por el otro tienen unos puntos también en común. Luego lo vamos a desarrollar más tarde, vamos a hablar de ciertas posiciones doctrinales en derecho y ampliaremos este contenido. Exacto. Bueno, mira, lo que
muy buena tu explicación para poner todo esto en contexto. Me interesa que vayamos directamente al grano de lo que para lo cual hemos hecho este programa, que tiene que ver cómo se están vulnerando, cómo se están atropellando nuestros derechos inalienables en este momento con todo este tema del COVID-19, porque hemos visto un cambio drástico en ciertos derechos que han sido restringidos, otros que han sido revocados, por ejemplo, la libertad de circulación. Bueno, tenemos una serie de cosas que hoy día también están tratando de meterse con nuestro cuerpo. Entonces tenemos un ataque total por ese lado. ¿Qué es lo que podemos hablar de los principales atropellos o cómo se está vulnerando el derecho en general con este tema de el COVID? Bueno, en primer lugar, diríamos que hay una serie, o sea, podemos definir qué es un derecho inalienable. Estos derechos inalienables, o sea, por ejemplo, son los derechos humanos. Es decir, son derechos que no pueden ser restringidos ni revocados por las leyes y a veces se les llama también derechos naturales y fluyen de la propia naturaleza del hombre como persona libre, ¿no? Sin embargo, esta es la teoría, ¿no? Esto es lo que, en teoría, estos derechos no se pueden tocar, pero luego vamos a ver cómo en la práctica todas las medidas que se han dado con el COVID o muchas de las medidas que se han dado con la pandemia atacan estos derechos inalienables. Entonces, vamos a dividirlos en varios grupos. En primer lugar, vamos a hablar del ataque contra un derecho tan fundamental o el más fundamental de todos, que es el derecho a la vida. Y aquí vamos a hablar de tres cosas en particular. La primera sería este tipo de protocolos que se han aplicado en los hospitales y que se están aplicando en los hospitales y en las residencias de ancianos. En segundo lugar, vamos a hablar de las vacunas y en tercer lugar hablaremos del tema de la mascarilla. Con respecto a los protocolos de los hospitales, que es desde mi punto de vista el tema más grave, durante el primer confinamiento saltaba la noticia de que las unidades de cuidados intensivos, si se colapsaban, darían prioridad para ser atendidos a los enfermos que tuvieran más esperanza de vida. Mientras, en las residencias de ancianos, a los ancianos que durante este primer confinamiento se ponían enfermos, se les negaba el poder acudir al hospital y lo que se hacía era mantenerlos aislados completamente y si estaban enfermos o estaban malitos, pues se les aplicaban una serie de medicamentos, morfina, derivados de la morfina, es decir, lo que se llaman paliativos y que es lo que se suele aplicar a los enfermos terminales. Entonces, hay un documento de una serie de hospitales que habla sobre todo este tema y es muy interesante porque da una serie de recomendaciones para la toma de decisiones en lo que se llama, o sea, una palabra nueva que seguramente estamos ahora oyendo continuamente, que se llama triaje. Y yo la defino como una palabra fatídica, lo del triaje, porque ¿qué es lo que quiere decir el triaje? El triaje quiere decir que se van a clasificar a los pacientes para determinar la prioridad para que sean atendidos y a qué lugar dentro del hospital van a ser derivados. Si van a ser derivados a estos lugares, por ejemplo, como la UCI, de cuidados intensivos o no, o se los va a tener en cualquier cama de cualquier otra unidad. Entonces, en estos protocolos dicen que se trata de garantizar que cada paciente, en función de los recursos disponibles, reciba el tratamiento correcto en el menor tiempo posible. Exacto. Pero, en realidad, ¿qué es lo que quiere decir todo este tema del triaje y todo este tema de los protocolos? En realidad, o sea, en el fondo de esto se está diciendo quién se va a salvar y quién va a ir al descarte, es decir, quién va a ir a morir, porque en realidad si a uno le dicen que no tiene prioridad,
o sea, lo están arrinconando, ¿me entienden? Exacto, exacto. Entonces es un tema sumamente grave. O sea, en el fondo están eligiendo, en palabras simples, están eligiendo quién vive y quién va a morir. Exactamente, en una cosa tan delicada como es pues los cuidados médicos, porque incluso aunque muchas veces se piense que un enfermo, que un paciente está sumamente delicado y que va a durar unas horas, eso no lo puede predecir nadie. O sea, ningún médico puede predecir que el paciente se vaya a morir en 2 horas. A veces ocurren milagros, a veces ocurren cosas inesperadas y el paciente sin explicación ninguna se acaba salvando. Pero si desde luego no te han dejado entrar en una unidad de cuidados intensivos donde necesitas un respirador, por ejemplo, y te han mandado a una habitación sin ninguna asistencia, pues está claro que ya han decidido que tú no vas a vivir. Entonces, a mí esto me recuerda a todas esas cosas que se han visto en tantas películas de las cámaras de gas durante el periodo nazi. Es decir, a este sí lo meto, al otro no porque me sirve. También toda esta serie de protocolos están utilizando una terminología que es impresionante, o sea, están hablando de utilidad social como si las personas, eso, aparte de que ya llevamos años que nos denominan recursos, ahora ya se habla de utilidad social, es decir, si una persona es útil socialmente o no, lo cual es terrible porque desde el punto de vista de la dignidad humana, todas las personas tenemos utilidad social, es decir, no hay personas inútiles socialmente. Bueno, o es una... claro. Sí. Esta es la misma gente que promueve la igualdad, pues, pero aquí, ¿qué tipo de igualdad? Y aquí si le dicen a una persona que no sirve o que tal empresa sí es importante y tu empresa o tu negocio o tu trabajo no es indispensable. Lo mismo está pasando con tu vida. Exactamente, pero esto desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de la deontología médica, es algo terrible y ellos mismos en sus propios protocolos se dan cuenta de lo terrible del caso y bueno, y dicen por lo menos en teoría, que cada caso va a requerir una deliberación oportuna antes de tomar una decisión, pero esto también se contradice un poco con el tema de lo que ha estado pasando en la pandemia, porque si en un hospital están completamente colapsados, están abarrotados, no tienen camas y no sé qué, no sé yo que vayan a tener tiempo para dedicarse a decidir un comité a quién van a salvar y a quién no, a cada paciente en particular, con lo cual eso no lo hacen atendiendo a la individualidad de la persona humana, sino que lo hacen eso con unos criterios más o menos objetivos, es decir, al que tenga más de 70 no, al que tenga menos de 70 sí o al más de 65, una cosa que es increíble, ¿no? También otra de las palabras que ellos emplean es la maximización del beneficio global. El beneficio global, por Dios, ¿qué es esto? Dios mío. Entonces, desde mi punto de vista, esto supone un fracaso tremebundo del Estado, es decir, y de la medicina pública, porque la medicina pública no es una medicina que sea gratuita, que nos caiga del cielo gratuitamente, sino que las personas han estado pagándolas. En el caso de España, por ejemplo, no son todas las personas, son los trabajadores únicamente, no es toda la población. Los trabajadores han estado pagando durante muchísimos años, algunos 40 años, por tener una medicina y el día que les hace falta ir a una UCI, no, es que entonces como usted no puedo maximizar ese beneficio global, no me interesa y entonces lo mando a cuidados paliativos, es decir, lo mando a la muerte. Eso que dices tú es clave porque explica realmente eso que tú estás mencionando, que no sé si lo hemos mencionado antes en el programa, pero la gente lo pone a veces en los comentarios porque se da cuenta y dice, más encima pago impuestos para que me hagan esto. Y eso explica realmente en el lugar en que nos tienen considerados como seres humanos, si es que se puede hablar ya de seres humanos. Pero eso explica exactamente cómo funciona esto y por qué esto es tan maquiavélico, por qué esto es tan satánico desde el punto de vista, desde cualquier punto de vista ya a estas alturas de una persona que pueda entender, pagas impuestos para que literalmente el día de mañana te eliminen. Eso es
lo que está sucediendo hoy día. Con tu propio dinero, con tu propio esfuerzo, con tu propio trabajo. Ese es el sistema en el que estamos viviendo justamente. Y cuando esto se expone, evidentemente aparece la censura, porque tienen miedo que la gente se dé cuenta antes lo que están haciendo, justamente. Así que Claro. por favor. Sí, por supuesto. Esto es lo que digo yo que supone un grave fracaso del Estado, porque si el Estado tiene que garantizar la salud de su población y está haciendo este tipo de cosas, es que ha fracasado. Entonces sería mejor ir única y exclusivamente a la medicina privada, donde sabemos que si tienes dinero puedes ir a curarte y si no tienes dinero, pues no puedes ir, pero por lo menos lo sabes de antemano. Exacto. No como con el tema del Estado, que es, o sea, la valoración de lo público, que te han vendido que tú con tus impuestos vas a tener una serie de beneficios y luego resulta que no se cumple. Sí, eso, bueno, eso es lo más macabro de todo esto. Tú has hablado de algo fundamental. Antes de ir avanzando en esta conversación, me parece importante poder aclarar eso. Lo hemos hablado muchas veces en el programa, pero creo que mucha gente no lo entiende. Esto del derecho natural son derechos de alguna manera que nosotros tenemos que vienen desde la misma naturaleza o desde Dios, podríamos llamarlo. Hay algunas discusiones al respecto, pero en el fondo ese es el objetivo. Hoy día están reemplazando este sistema por un sistema donde tus derechos emanan directamente del Estado. Eso es fascismo, eso es socialismo, eso es control totalitario, absolutamente. Versus un sistema de derecho natural donde mediante la interpretación, la observación de la naturaleza, de las leyes naturales, se entiende que hay derechos que están por sobre el hombre. Vamos a decir que es una aproximación probablemente más cósmica de lo que serían, se podría incluso decir así, más natural. Y creo que la gente no entiende esa diferencia fundamental de hoy día. Y algunos incluso decían hace algún tiempo, ya están bien callados, decían, no, pero ¿cómo esto va a ser comunismo? ¿Cómo esto va a ser fascismo? ¿Cómo esto va a ser un sistema totalitario? O sea, que hay un sistema que nos están otorgando derechos. Todo este engaño, me gustaría tener tu opinión al respecto, pero yo pienso, por ejemplo, que todo este engaño de otorgarle derechos a la gente y de empezar a garantizarle una serie de derechos, lo único que está haciendo es robarte esos derechos, porque se supone que tú tienes muchos de esos derechos que vienen directamente desde la naturaleza. O sea, por el hecho de tú nacer en este planeta, tienes el derecho a ser libre, por ejemplo. Pero también tienes obligaciones con la sociedad, porque somos seres gregarios. Eso también es un entendimiento desde la naturaleza. Entonces hoy día te están diciendo, nosotros te vamos a dar todos los derechos, y ese es un gran engaño, porque lo que están haciendo es secuestrar los derechos, administrar los derechos. Y eso es lo que hemos visto ahora. Por ejemplo, la Carta Fundamental, esta de las Naciones Unidas, que fue escrita por este espía soviético Alger Hiss, que mucha gente desconoce eso, lo que hace es administrar los derechos humanos, cuando los derechos humanos deberían ser provenientes del derecho natural. No sé si estoy correcto en la lectura que estoy haciendo aquí. Me gustaría saber tu opinión al respecto, porque creo que esto es un tema fundamental. Mientras más derechos nos están otorgando, en realidad lo que están haciendo es pasar esos derechos a la administración del Estado. Bueno, yo tal vez lo enfoco de una manera diferente a la tuya. Yo hablo más bien de dos modelos, ¿no? O sea, tenemos dos modelos en derecho que sirven para explicar el fundamento del derecho en general. Uno es lo que se llama el iuspositivismo, es el derecho positivo, y otro es el derecho natural. O sea, dos sistemas que también aparecen como una dicotomía, uno en un lado y otro en otro, pero que en realidad también tienen cierta interrelación. Entonces, como tú dices, el derecho positivo, que es el derecho que hace el Estado, el derecho que está escrito, todas esas leyes que se dan por escrito, que son temporales, que se aplican a una determinada sociedad, pero todas esas leyes, todo ese derecho positivo está inspirado en el derecho natural y tiene su fundamento en el derecho natural y tiene que tener la lógica del derecho natural, porque una cosa que se explica en las facultades de derecho también es que a veces, o sea, definir lo que es justicia o lo que es justo a veces es difícil. Sin embargo, enseguida cualquier persona tiene noción
y sabe perfectamente cuándo hay una injusticia. Entonces, ahí a eso me refiero yo, que el derecho positivo, o sea, no puede ser injusto. Sin embargo, hay diferentes teóricos del derecho que dicen que el derecho positivo, es decir, las leyes aprobadas por el Estado o hoy en día por los organismos supranacionales, tienen que ser justas porque si no, no son derecho. Entonces, estamos en estos dos sistemas, pero en realidad los dos sistemas se interrelacionan y luego lo que desde mi punto de vista está siendo una trampa para las personas es que cuando se quiere, se dice, no, esto es una cosa muy injusta, tenemos que aplicar principios de derecho natural, porque esto es una injusticia, esto no puede ser, y entonces ahí nos acogemos al derecho natural. Y cuando se quieren, los estados dicen, no, el derecho natural no me interesa, la justicia o la injusticia de una ley no me interesa, a mí lo único que me interesa es que se cumpla lo que yo estoy diciendo en este momento. Véase todas estas normativas del COVID. A ellos no les puedes decir en estos momentos, al Estado, a los organismos supranacionales, señores, están ustedes aprobando leyes contra la naturaleza del hombre. Están ustedes yendo contra el derecho natural, porque a ellos eso no les interesa. Ellos dicen derecho positivo, como está aprobado en una ley o en un decreto o en un reglamento, esto se tiene que cumplir. Pero ellos, sin embargo, están utilizando las dos varas de medir, las dos concepciones de derecho. Cuando quieren, utilizan y hacen llamamiento al derecho natural y cuando quieren dicen no, el derecho positivo se tiene que cumplir sea como sea, aunque sea injusto. Y luego toda esa proliferación actual de leyes y más leyes y más leyes, eso hace que todo el derecho esté completamente desorientado y que eso vaya completamente contra un derecho que sería normal o un derecho que sería sano. Es decir, el derecho están corrompiéndolo completamente con esta profusión de leyes que están dando habidas y por haber, leyes para todo, millones de leyes que se contradicen unas de otras, que es imposible encontrar el hilo, y eso está también en contra del derecho natural. Te entiendo perfectamente. No sé si no se entiende perfectamente, pero exactamente. Pero en lo concreto, en base a lo que dices tú, también tenemos que los derechos están emanando directamente ya, solamente son administrados y emanan directamente del Estado, pasando por encima de alguna manera de este derecho natural. Y eso creo yo, es lo más grave. Por eso es tan importante, por ejemplo, el documento como la Constitución de los Estados Unidos, porque define justamente que los derechos no son otorgados por el Estado, sino que son otorgados por Dios. Creo que esa es una diferencia fundamental. Pero mira, no me quiero extender más en esto, creo que ha sido muy clara en tu explicación. Hablemos qué pasa con el tema de las vacunas, con el tema de la bioética, los derechos humanos, la UNESCO, que trata sobre todos estos objetivos y cosas que tienen que ver con los derechos humanos, para velar por el respeto a la vida de los seres humanos y las libertades fundamentales y toda esta bonita retórica. ¿Qué es lo que pasa con el tema de las vacunas? Porque hay mucha gente que está preocupada justamente de ese tema, deciré. Bueno, voy a explicar un poquito cuál es la situación con respecto a las vacunas, pero también quería advertir a la audiencia que todo lo que voy a decir yo aquí, que son cosas muy críticas contra todas estas legislaciones que nos están imponiendo en cuanto a las vacunas, al uso de la mascarilla, todas estas cosas, quiero decir que no es que yo les esté llamando al incumplimiento a las personas. Cuidado con eso, porque los poderes del Estado son grandísimos, amplísimos y cada vez más enormes. Entonces, no estoy llamando al incumplimiento, simplemente estoy criticando cómo se está legislando y cómo se está interpretando todo esto que atañe a las vacunas, al uso de la mascarilla y demás. Resulta que en la medicina hay un principio fundamental actualmente, que es la autonomía del paciente. Es decir, esto significa que el paciente tiene que dar su consentimiento para los tratamientos médicos.
Y este es el principio general, es decir, los tratamientos médicos, ya sean preventivos, ya sean terapéuticos, ya sean de prevención, sí o sí tienen que contar con la contar autorización del paciente. Exactamente, claro, con la autorización del paciente. Pero esto, además, está recogido en el convenio, o sea, en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del año 2005. Y ahí está haciendo mención de esos derechos naturales que tenemos las personas, es decir, de que se nos respete nuestra dignidad humana, los derechos humanos, las libertades fundamentales, y que cuando quieran también la ciencia hacer investigación con el género humano, o sea, dice esta declaración que solo se debería llevar a cabo previo consentimiento también libre y expreso de la persona interesada. Pero como todo en derecho, o sea, pues siempre hay un roto para un descosido. Se han buscado excepciones. Entonces, bueno, hay excepciones que son lógicas y hay otras excepciones que nos están abriendo el grifo para cualquier cosa, que es lo que está sucediendo ahora con las vacunas, y lo explico. Sí, porque el gran problema de las vacunas no es que uno se oponga a las vacunas. Yo no me opongo a la ciencia en ningún caso, pero estamos hablando de una vacuna que es experimental. Sí, ese es el punto, que no se ha aprobado todavía, que no tiene el suficiente tiempo, además. Claro, las vacunas, lo que dice la declaración, en realidad es que todas estas investigaciones científicas, porque si todavía la vacuna está en investigación, o sea, no te las tendrían por qué imponer por la fuerza, sino que tendría que ser algo voluntario y algo con el consentimiento, ¿no? Pero también hay tres excepciones con respecto a la aplicación de este consentimiento expreso, que son, por ejemplo, cuando una persona está en peligro de muerte. Es lógico. Es decir, yo tengo un accidente en la calle, me atropella un auto y, lógicamente, pues bueno, si me atienden no van a poder contar con mi consentimiento porque estoy en estado inconsciente o X. Es decir, en peligro de muerte, ahí se impone una excepción a este consentimiento. Pero después han dicho también, bueno, hay otra excepción, que es cuando haya riesgo para la salud pública. Y aquí es otro de los problemas, porque riesgo para la salud pública, ¿qué es? Se supone que una pandemia es un riesgo para la salud pública, pero cuando se aprobaron estas leyes, esta en concreto, que es, bueno, la que yo me estoy refiriendo es la Ley Española de Sanidad, o sea, era en el año 1986, o sea, en aquellos momentos no había ninguna pandemia y evidentemente esto se daba para casos, o sea, absolutamente excepcionales y para otras circunstancias, no para imponérselo a una población mundial, pues eso, de 6.000 millones de personas o de 8.000 millones de personas. Es decir, está hecho para que sea una cosa muy limitada en el tiempo, muy proporcionada, no como lo que estamos viendo ahora, que es la desproporción absoluta de que suceda esto con las vacunas y que te lo impongan y que te impongan todas estas limitaciones, ¿no? con la pandemia. Y luego el tercer caso de excepción sería en el tema de los incapaces o los menores, o sea, las personas que no pueden dar por sí mismas el consentimiento. Entonces voy a poner, por ejemplo, el caso de Francia, o sea, con el tema de las vacunas. En Francia se ha llegado a penalizar a los padres que no pongan las vacunas a sus hijos. Es decir, las vacunas son obligatorias y los padres que no lo hagan pueden ir a la cárcel durante 2 meses y además pueden tener una multa. Esto se supone que, bueno, en un país donde hay libertad y antiguamente solo había 3 vacunas. Yo por eso también, yo no es tampoco que sea antivacunas. Yo lo que digo es que se empieza por las vacunas y luego por dónde vamos a acabar. Porque al principio había 3 vacunas obligatorias, pero es que ahora en Francia ya hay 11 vacunas obligatorias. Entonces, ¿es que esas 11 vacunas obligatorias en realidad las necesitamos o es ya pasarse de la raya porque están vacunando ya por el papiloma humano a niños? O sea,
por cualquier cosa. Es decir, que bueno, también esa es la crítica, que si uno abre la mano a la restricción de los derechos individuales, como es que tú no tengas que dar el consentimiento para estas cosas, o sea, ¿hasta dónde puede ir luego alargándose y ensanchándose? Porque lo que es realmente inmoral y lo que va realmente contra todas las bases del derecho es utilizar dos barajas a la vez, es decir, cuando quiero es derecho natural y cuando quiero derecho positivo, que es lo que hacen los gobiernos actuales. Actualmente los gobiernos, o sea, no nos dicen, bueno, usted puede atacar todo esto porque va contra derechos inalienables de la persona. No, ahora nos dicen, esto hay que cumplirlo porque lo dice la ley. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Nos atenemos a las normas de derecho positivo y a sus principios o nos atenemos a las normas del derecho natural? O hacemos una amalgama entre ambas. Pero no, o sea, vemos cómo la clase dirigente y cómo los gobiernos, o sea, utilizan cuando quieren cualquiera de los dos principios y entonces están destrozando completamente el derecho y también están destrozando, o sea, todo este relativismo, o sea, están imponiendo este relativismo moral en el que uno no sabe lo que está bien ni lo que está mal, lo que está permitido y lo que está prohibido, y etcétera. Te entiendo. ¿Qué pasa? Vamos a volver al tema de los menores de edad, porque estoy seguro que los padres están muy preocupados por este tipo de cosas. Eso que tú mencionabas en Francia, evidentemente llega para quedarse y no van a pasar ni siquiera un mes y vamos a estar viendo eso en otros países, como ha sido la tónica ya de costumbre. ¿Qué pasa en cuanto a los menores de edad? ¿Qué pasa con la patria potestad? El poder que tienen los familiares, los padres, en base, por ejemplo, al tema de la vacunación. ¿Qué pasa concretamente con eso en términos generales? Porque sabemos que esto no lo podemos aplicar simplemente para un país, pero en términos generales, perdón. Bueno, este es un tema muy interesante y alude a lo que hablaba antes de estas excepciones a que uno tenga que prestar el consentimiento expreso para tener cualquier intervención terapéutica o diagnóstica o preventiva, ¿no? Entonces, dos temas fundamentales. El tema de los menores y el tema de los incapaces, que serían estas personas que tienen algún problema cognitivo, pues eso, síndromes de Down o personas que están enajenadas, etcétera. Y como digo, los menores. Entonces, en primer lugar, hablaremos de los menores. O sea, en la mayoría de las legislaciones, o sea, se establecía se establece la patria potestad o ese poder familiar, se puede llamar en otras legislaciones, o creo que en Chile se llama la autoridad paterna, también se llama autoridad parental. Entonces, eso quiere decir que, bueno, los padres o la familia tenía cierto poder sobre estos menores, pero ahora resulta que han venido todas estas declaraciones en favor de los niños, la Declaración Universal de los Derechos del Niño y demás, y entonces ha quitado la declaración poder parental a los padres, para dárselos a los niños, es decir, le reconoce en teoría más derechos a los niños, pero en realidad esto realmente es abrir las puertas del infierno, porque más derechos para los niños y menos autoridad para los padres significa absolutamente dejar a los niños desprotegidos en manos del Estado. No me refiero solo al tema de la vacunación, que puede ser, o sea, más opinable, ¿no? Me refiero a otros muchos temas como pueden ser la adopción y muchas otras cosas que les están quitando hoy los hijos a las familias sin tener por qué, o sea, cosas realmente terribles para la persona. Entonces, yo reivindico desde aquí que la autoridad parental se conserve, porque son los padres los que van a velar por el bienestar de sus hijos mucho mejor que el Estado, que cualquier organización, que cualquier ONG, y estamos hartos de oír escándalos de ONGs que tienen a su cargo menores y luego los escándalos que hay detrás de estas organizaciones y también del Estado. O sea, desde luego, sí, en general, los hijos van a estar mucho mejor con su familia que en manos del Estado.
Con respecto a los incapaces, exactamente lo mismo. Los incapaces, pues bueno, normalmente se les nombra un tutor porque ellos no pueden dar su consentimiento, bueno, pues porque están enajenados, porque tienen estos problemas cognitivos o por problemas físicos, también puede ser en algunos casos, etcétera, ¿no? El problema se está dando ahora, por ejemplo, en España, porque normalmente es el tutor el que decide sobre el tutelado, es decir, sobre el incapaz. Si, por ejemplo, tiene que tener un tratamiento médico, es el tutor el que va a dar el consentimiento en nombre del tutelado. Pero ahora resulta que en España muchos familiares de estas personas, sobre todo ancianos, suelen ser con Alzheimer y este tipo de patologías. Muchas de estas personas que tienen familiares en estas residencias y que los familiares están, o sea, que no tienen voluntad propia, digamos, o sea, que están incapacitados, se han negado a que a sus familiares les pongan la vacuna. Sin embargo, el Estado no lo ha tolerado y han tenido que ir ante un juez para que el juez dilucide si le tienen que poner la vacuna, y evidentemente el juez ha ordenado automáticamente que a los ancianos les vacunen a todos, y aquí no estamos ante un riesgo de la vida del anciano, lo contrario, igual resulta que por la vacuna se le pone en mayor riesgo. Entonces esto, lo que yo le llamo, son unos grandes mordiscos a la autonomía de las personas, a las libertades de las personas, que nunca van a menos, que van a más. Entonces, si ahora resulta que va a ser el juez el que tenga que decidir, porque ya el tutor no puede hacerlo, no le dejan decidir por su familiar, va a ser un extraño, un tercero que no conoce al anciano, que no conoce a la familia, que no conoce su filosofía, su manera de pensar. Y lo peor es que esto va en aumento. Y después ya no solo será el juez, porque a los jueces estos casos, como suelen ser así bastante resbalosos, ¿no?, y bastante complicados, ¿no?, porque la gente lógicamente se enfada con estas cosas, bueno, pues luego al final los acaban delegando, y se los delegan pues igual a un asistente social. Entonces vamos a estar a merced de un asistente social, el que sea el que vaya a juzgar sobre nuestra vida. Hay un despojo completo de la humanidad, del amor, de todo ese tipo de cosas que son fundamentales para mantener a la sociedad unida. Y vemos el despojo de todo ese tipo de cosas. Un extraño que venga a decidir como decías tú, por ejemplo, no saben la filosofía, no saben cómo pensaba esta persona, sus creencias. A lo mejor eso ya no importa nada de esto. Y eso es lo más grave que estamos asistiendo, este despojo total de todo lo que sea amoroso, por así decirlo, que nos mantiene unidos y que nos mantiene coaccionados como sociedad, nuestro tejido social. Es eso lo que está justamente bajo ataque, y este tipo de cosas justamente lo prueban. ¿Qué pasa? Mira, son tantas cosas que tenemos aquí y tenemos que ir avanzando rápido. ¿Qué pasa, por ejemplo, contra la libertad de circulación de las personas? Un tema que hemos visto y que la gente se ha cuestionado bastante. ¿Qué pasa con la libertad de las personas para circular? Otra cosa básica que también ha sido completamente aplastada por todo este tipo de normas. Bueno, en principio, desde mi punto de vista, este confinamiento, esta libertad de circulación, o sea, supone un arresto domiciliario ilegal y encubierto, es decir, nos están confinando en nuestro domicilio. Eso es lo que es jurídicamente, de acuerdo a tu interpretación de lo que está pasando, es un arresto domiciliario, porque mucha gente ha hablado de ese término, pero no sabía que tenía un sustrato legal tan fuerte. Bueno, esto también, digamos, que se puede considerar una opinión. En derecho ya sabemos que cabe todo, sí, claro, ¿no? O sea, con la misma ley puedes defender al asesino y puedes atacarlo, es decir, con exactamente la misma ley. Entonces, todo esto, pues hay que también hacer un análisis, ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista lo constituye. En primer lugar, porque los procedimientos que se han seguido para aprobar todo este tipo de leyes, o sea, han sido muy deficientes, o sea, y muy contrarios al ordenamiento. Se han aprobado muchas cosas por decretos, es decir, es el Poder Ejecutivo el que está ordenando restricciones a las libertades tan terribles como no poder salir a la calle,
cuando esto debería ser aprobado por el Parlamento. En otras ocasiones, o sea, se ha aprobado por el Ejecutivo y luego ya el Parlamento lo ha ratificado, ¿no? Que es erróneo, ¿no? O sea, no se debería hacer así. Pero bueno, se ha ratificado por el Parlamento. Pero incluso en estos casos también hay que tener en cuenta que la mayoría de estas restricciones están en contra de muchos de los preceptos constitucionales de los países, es decir, son normas inferiores que atacan a otras de rango superior, con lo cual son completamente nulas, son completamente anulables y pues evidentemente dejan a esta restricción muy coja desde el punto de vista jurídico. Y también con respecto al tema sancionador. Sí, eso te iba a preguntar respecto a las sanciones, porque además se aplica una sanción en base a esto, ¿cierto? Exactamente. Lo que hemos dicho antes, o sea, estamos hablando por un lado de que el derecho positivo, de que que las leyes tienen que estar, las leyes penales puestas por escrito y reguladas por el Estado antes de que se apliquen, no después, a posteriori. Y aquí estamos viendo que es el ejemplo típico, es decir, se establecen una serie de sanciones, o sea, a posteriori, después de que lo establecen la restricción, o sea, es decir, se están haciendo un montón de abusos con este tema de las sanciones y las sanciones pueden ser atacables desde muchos puntos de vista jurídicos, o sea, de que sean sanciones ilegales. De todas maneras, también tenemos una serie de pautas que ha dado el alto comisionado de la ONU y que ha hablado también de eso, de que todas estas medidas que se están estableciendo, y eso lo dice el alto comisionado de Naciones Unidas, es decir, justo los que nos están prohibiendo, los que nos están restringiendo, pero aún así no sabemos si por hipocresía o por qué están diciendo que estas medidas tienen que ser aplicadas con proporcionalidad, que tienen que ser eso, el menor tiempo posible. O sea, es que no nos pueden dejar como están haciendo esta cantidad de tiempo. Hemos visto eso de la proporcionalidad y todo ese tipo de cosas, que no es otra cosa que es como el entrenamiento de cuando entrenas un perro. Que mucha gente lo ha descrito de esta manera. Evidentemente van apretando la mano de a poco, después sueltan, después apretan, después sueltan. Todas estas medidas que hablan de proporcionalidad no tienen ninguna proporcionalidad con las cifras, y ese es el problema. No es que nosotros aquí estemos en contra, por ejemplo, de la pandemia, ni en contra de las vacunas. Sí, uno cuestiona el hecho de que en este momento se está aplicando una vacuna experimental, con la excusa de una pandemia, que las cifras no prueban que hay una pandemia en sí, sino que todo lo contrario, porque ¿dónde están los casos de influenza? ¿Dónde está el tema de los estudios que sean que hayan estado revisados por pares y que hayan llegado a conclusiones sensatas respecto, por ejemplo, al uso de la mascarilla? ¿Dónde están las pruebas de que digan que además es sano confinar a la gente cuando somos seres sociales y eso está generando un daño mucho mayor? ¿Dónde están las pruebas de que efectivamente sea sano decirte que tu trabajo no importa? Pero Amazon, estas grandes corporaciones, Walmart y todas estas compañías sí importan, por eso ellos tienen que tener abierto. En el fondo todo esto es insanidad por donde tú lo veas. Y eso es lo que uno está cuestionando. Así que esto de que te hablan de medidas proporcionales, bueno, es bastante en tela de juicio por lo mismo. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, hablemos de los adultos mayores. Muy poca gente habla de los adultos mayores, de lo que estaba pasando con los niños con esta limitación también de la libertad, no solamente de circulación, sino que también la libertad que tiene esta gente para elegir tratamientos médicos. Hoy día es una realidad innegable que muchos adultos mayores no quieren ir a ningún tipo de centro asistencial porque tienen miedo, uno, de contagiarse, o dos, que vuelvan con los pies hacia adelante. Pues evidentemente tienen toda la razón, porque ha sido escandaloso en muchas ocasiones lo que ha sucedido con estos adultos mayores, o sea, con los mayores de 65 años. Limitarles
los movimientos igual que al resto de las personas, pero a ellos especialmente, que son a los últimos que se les ha dejado volver a realizar una vida normal, y otro tipo de medidas, es completamente discriminatorio. No se puede discriminar a las personas por razón de edad, y además las personas mayores, adultas mayores, o sea, tienen condición plena de ciudadanía como cualquier otro grupo de población. Es decir, no es que ellos tengan menos derechos por ser mayores, o no por ser mayores directamente hay que encerrarlos o hay que matarlos. O sea, no. O sea, esto es completamente discriminatorio. Y luego, por otro lado, estas excesivas medidas también por el lado contrario, de decir, bueno, vamos a protegerlos tanto, que son medidas también nefastas. El que les nieguen el que puedan salir en Nochebuena a cenar con su familia, todo ese tipo de cosas, o sea, son situaciones muy nefastas para la salud de los ancianos. Entonces, ¿estamos protegiendo su salud o estamos haciendo que fallezcan aceleradamente? Entonces, hay un término que se emplea ahora muchísimo, que es un término que viene más de la sociología y que apela a causas sociales, que es el de la vulnerabilidad. Y a los ancianos se les está tratando como si fueran población vulnerable, ¿no? Que vengan así de algún caso social, de algo así, cuando en realidad, o sea, lo que les pasa a los ancianos con respecto a estos temas de salud es que tienen mayor factor de riesgo. Pero eso, el factor de riesgo es una situación que aumenta las posibilidades de que una persona contraiga una enfermedad, pero no una cuestión de estigmatizarlos en persona vulnerable como si fuera de un grupo social tremendamente vulnerable y que luego sirve también, querámoslo o no, para hacerles mayor discriminación. Entonces, con respecto a los niños, exactamente lo mismo. Se han tomado también medidas parecidas. O sea, con respecto al tema del uso de la mascarilla que nombrabas antes, lo mismo, es decir, una cosa tan artificial como es una mascarilla, es que eso es bueno para la salud, es que eso me va a proteger. Pero exacto, imagínate la incongruencia, porque eso sí que da rabia. Tú sabes que para fabricar todos estos insumos médicos tienen que haber ciertos protocolos, evidentemente, de sanitización en los lugares donde se fabrican, evidentemente. Si son insumos médicos. Hoy día vemos a vendedores ambulantes en todas partes, por lo menos lo ves en muchísimos lugares, eso me consta, donde cualquiera fabrica mascarillas en su casa, simplemente con una tela. Y se ha transformado incluso en una moda, porque hay algunos que ya la están adornando con cosas y poniéndole lo que me parece más aberrante, todavía le ponen el logo de la empresa y no se dan cuenta que lo que están haciendo están integrando eso como parte de su rostro, como parte de una moda. Entonces, ¿dónde están los protocolos médicos para fabricar una mascarilla? ¿Por qué no se persigue a toda esa gente que está poniendo en riesgo, ¿cierto?, la salud pública, utilizando estos elementos que no han sido fabricados en condiciones de asepsia? Entonces, ¿dónde está ese tipo de protocolo? No vemos ningún tipo de protocolo. Cualquier persona entra con un paño a cualquier parte y eso es completamente anticientífico. Si fuera una mascarilla de verdad, estarían preocupados de que esas mascarillas se fabricaran con ciertos protocolos, de que tuvieran un cierto filtro para poder filtrar las partículas. Por eso se llama la N95, filtra el 95% de las partículas. Entonces, esto no es al lote, no es llegar a ser, y no hay ninguna palabra contra eso. Es impresionante todo esto. Pues sí, realmente, y aquí nos damos cuenta en Europa que hay tantísimas regulaciones, tantas regulaciones tan restrictivas para tantas cosas y sin embargo tanta permisividad para otras, ¿no? ¿Dónde están las regulaciones europeas? ¿Dónde están esos reglamentos? Todas esas restricciones que les ponen a muchos empresarios para poder abrir sus empresas para tal, y luego en esto de las mascarillas, ¿dónde están todas estas restricciones? ¿Dónde está toda esta regulación?
Sí, no la claro. vemos. Sí, no Por la eso vemos. lo del tema del uso de la mascarilla, pues eso es muy cuestionable y bueno, desde mi punto de vista es inconstitucional también. Pero una de las cosas peores también que tiene este tema de la mascarilla y de la limitación de la libertad de movimiento ha sido este ataque por parte de los vecinos tan brutal, ¿no?, que ha habido, ¿no? O sea, vecinos que te gritan por la Es que calle si no llevas mascarilla. eso que tú estás explicando es otra cosa que mucha gente que a lo mejor va a ver el programa por primera vez no se da cuenta. Están programando a la gente primero con miedo y la reacción a ese miedo va a ser culpar a las personas que justamente tienen opiniones que no son sus mismas opiniones o que piensan por sí mismos más allá de lo que sale en la prensa. Entonces están programando a la misma gente como policías para actuar en contra de sus semejantes. Eso es fallarnos como sociedad. Es atentar contra el tejido social, justamente, porque esta gente lo que no se da cuenta y es que denunciando, por ejemplo, a su vecino, lo que están haciendo es darle más poder al Estado. Le están dando más poder a aquellos que les están restringiendo sus propias libertades. Y uno ve los comentarios de repente en sitios, por ejemplo, de noticias tradicionales, donde se ha empezado a criminalizar a los jóvenes, algo que tú hablaste en el programa anterior y que también vamos a mencionar ahora, por ejemplo, con esta palabrita que ya se está inventando, fiestas clandestinas. Toda fiesta ya es clandestina. Entonces vienen los repetidores, que les llamo, estos repetidores que los están programando justo y ponen abajo los comentarios y empiezan que los metan presos, que les hagan esto, que les hagan lo otro, y no se dan cuenta que están reaccionando a un estímulo. Y ese estímulo justamente ir programando a las personas para que los ayuden a concretar este gobierno mundial restringiendo absolutamente todas las libertades. Pues creo que tienes toda la razón. Yo con este caso de las mascarillas, bueno, me he encontrado hasta una persona que con un carné de la Cruz Roja, o sea, pretendía tener autoridad policial para impedir a las personas que estuvieran tranquilamente sentadas en un banco, ¿no? Según su carné que él exhibía, o sea, debían absolutamente obedecerle y acatar lo que él estaba diciendo. Sin embargo, yo lo que quiero decir para las personas que nos escuchen es que, ojo, como he dicho antes, el derecho da para todo. Entonces, ojo con este tipo también de reacciones de estos vecinos y estas personas que estamos criticando, porque esas amenazas que ellos vierten, o sea, son un delito también. O sea, hay un delito de amenazas, hay un delito de coacciones cuando ellos increpan a la gente o les tiraban piedras porque estaban saliendo por la calle. También puede vulnerar otro tipo de derechos como a la integridad moral, es decir, que ojo, porque las personas estas que denuncian, que denuncian en estos casos, aparte que están actuando en favor del Estado y gratuitamente se están convirtiendo en policías gratuitos, ¿no? Sí. ¿Y qué más quiere el Estado que hacer eso? Que tengamos un policía en casa, como con los niños que comentaba con esta Declaración de Derechos Humanos. Es decir, tienes un policía en casa que te está vigilando y así el Estado no tiene ni que poner más policías por la calle. Ya tenemos a los vecinos. Pero ojo, pero porque evidentemente que para restringirlas, piensa tú que esto es muy importante para restringir las libertades de una población en general, de todo un país, por ejemplo, y ir más allá de todo el mundo, que es lo que están haciendo. ¿Cuántos policías se necesitan? ¿Tú crees que no hicieron ese cálculo antes? No nos da para poder hacer esto. No nos da. Vamos a tener que usar también a la población. Entonces están infundiendo este miedo de manera irracional y la gente que reacciona a esto también es gente que está con miedo. Yo veo gente que está muerta de miedo por esto. Bueno, ahí da para todo, pero evidentemente eso es claro. Para seguir avanzando, porque se imaginarán ustedes, y espero que este programa se les pase lo más rápido posible, que son muchísimos los temas acá. Así que este va a ser un programa de una duración un poquito más larga que los normales, porque me interesa que puedan acceder a esta información, a esta opinión de esta ex magistrada española valiente, que nos ha acompañado, que ha sido también perseguida por, bueno, todo este tipo de cosas, de darse cuenta a veces de qué es lo que hay debajo del agua. ¿Qué pasa, deciré, con el tema de la propiedad? Porque esto no termina aquí.
también vemos un discurso recurrente donde se está programando a la gente para ser pobre, para comer langostas, como lo vimos en el programa de ayer, para que no exista la propiedad privada, para demonizar nuestro sistema alimentario y muchísimas cosas más. ¿Qué pasa con la propiedad privada? ¿Cuáles son los atentados que ves tú contra el tema de la propiedad privada? Bueno, yo en primer lugar, en lo que respecta al tema de la pandemia y la propiedad privada, lo primero que mencionaría sería el tema de las ocupaciones ilegales de viviendas y de locales deshabitados, ¿no? Esto en Latinoamérica yo creo que se podría parecer a lo que es un loteamiento de tierras, ¿no? Es decir, que de repente entran allí unos campesinos, ocupan las tierras y, bueno, el derecho de propiedad del verdadero propietario se acabó, ¿no? Tomas pues, le llaman en Chile, por ejemplo. O sea, de acuerdo. Toma, un término bastante apropiado. O sea. Sí. Bueno, pues esto en Europa, en España se llaman ocupas y en Europa es una cosa que es un movimiento en realidad, o sea, se dedican a ver una vivienda por ahí que hay deshabitada y la ocupan. Esto que se ha visto además que están detrás mafias absolutas con respecto a esto. Durante la pandemia ha habido una legislación específica para que estas personas que están ocupando ilegalmente tengan la posibilidad de empadronarse, es decir, de decir yo estoy en este determinado municipio. Y esto, aunque parezca que no pasa nada, en realidad es el reconocimiento de facto de esta ocupación ilegal, es decir, porque le están dando ya un derecho por haber ocupado su vivienda ilegal, un derecho a poder estar empadronado en ese ayuntamiento, en esa localidad, ¿no? Y crea un precedente muy malo jurídico, con respecto al precedente jurídico con respecto al mercado inmobiliario que está absolutamente descontrolado por la inseguridad jurídica que se está sufriendo por todos estos ataques a la propiedad. Y además a estos ocupas que les dejan empadronarse, esto es para facilitarles el que tengan la posibilidad de acceso a una renta mínima. Es decir, que además por el hecho de ser ocupas, encima les regalan, sueldo, ¿no? El Estado les da una rentita, ¿no? Uh-huh. Los y además ocupan todos estos lugares para hacer sus colectivos y sus centros de subversión cultural y todo ese tipo de cosas. Si ya sabemos para dónde va exactamente, eso es un auténtico movimiento, es decir, no es al azar que se metió una familia, no. Ellos, o sea, tienen una estructura de un movimiento social, ¿no? Sin embargo, a un propietario recuperar un inmueble ocupado por estas personas, o sea, le cuesta, meses y a veces años, si es ¿no? Que lo recupera, si es que lo recupera. Y evidentemente, o sea, si hay un inmueble, por ejemplo, de varios pisos que ha sido ocupado de esta forma, evidentemente va a hundirse desde el punto de vista económico, es decir, los precios se van a ir a la baja completamente porque nadie va a querer vivir en estas condiciones, ¿no? Al lado de gente que a veces no tienen ni luz o que se conectan al alumbrado público, o sea, que viven en unas condiciones, bastante singulares, digamos, ¿no? Y este tipo de cosas pues están sucediendo durante la pandemia y encima se están premiando. ¿Eso es equivalente, perdón si te interrumpo ahí, pero es equivalente a una expropiación? O sea, no es que, la expropiación es otra cosa, ¿no? Es otra cosa desde el punto de vista jurídico, y concreto. Pero en el fondo, claro, equivale a una expropiación, a un expolio, es decir, a que te quiten algo que es tuyo, es decir, o a que te lo hagan mal vender, que es lo que está sucediendo. Es decir, y esto no sucede por casualidad. Las personas igual creen que, bueno, me pasó a mí porque tuve mala suerte. No, perdón, detrás están una serie de mafias y luego esto aprovecha muchísima gente. Y yo les digo, el problema de vulnerabilidad que hay específicamente en Europa, de cantidad de gente que tiene que estar durmiendo en la calle porque no tienen dinero para pagar un alquiler y demás, ¿no? Es terrible.
Pero este tipo de acciones, de ocupar ilegalmente, no les arregla para nada el problema. A quienes está beneficiando eso es al Estado, evidentemente, que está acabando con la propiedad privada, sobre todo de los pequeños propietarios, y está aprovechando a los carroñeros, que digo yo, a muchas veces agencias inmobiliarias y otro tipo de grandes propietarios que están accediendo a propiedades que valían muchísimo más por mucho menos dinero. Esa es la lectura que yo también tengo de Cire. Es un tema inmobiliario por detrás, es transferencia de poder. Y te voy a hacer un pequeño comentario que vi el otro día en un canal muy interesante en Estados Unidos, que hablaba una mujer que trabajó durante mucho tiempo en Wall Street, y ella hizo un mapa, y este mapa lo puso encima de las protestas en las principales ciudades norteamericanas. Según su análisis, porque ella dijo, yo he sido analista de esto durante muchísimos años, ya estoy retirada, trabajé en análisis también, análisis que tenían que ver con inteligencia. Ella trabajó para el gobierno de Clinton, si no me equivoco, en algunos programas ahí relacionados a todo esto, y ella decía, mi veredicto respecto a esto es claro. Todos estos lugares donde se están produciendo estas protestas están relacionados a lugares de alto interés económico, áreas, creo que eran áreas que denominó ella de color verde, donde eran zonas de alto interés económico, y justamente ahí se estaban produciendo estas protestas. Además, ¿esto qué puede hacer? Que obviamente bajen las propiedades y esas propiedades se terminen transfiriendo a un tercero. ¿Por qué? Porque si las propiedades bajan, evidentemente va a venir otro a comprar. Y recordemos cómo trabaja la élite, que hace mucho tiempo tiene ese dicho: cuando haya sangre en las calles, compra propiedades. Eso viene de la familia Rockefeller, que justamente utilizaba esto y utilizó esto para incluso hacerse con el control de Inglaterra en su tiempo en la guerra con Francia. Así que esto es mucho más allá, es mucho más sofisticado de lo que la gente piensa, y ahí teníamos un ejemplo para ponerlo en contexto, lo que nos estabas hablando tú. Finalmente es transferencia de poder, asegurar que además más gente esté viviendo bajo el alero del Estado, es vulnerar tu derecho a poder trabajar, porque ¿qué sentido tiene trabajar para comprar una propiedad si el día de mañana el Estado está conspirando para poder quitártela, otorgando los derechos a cualquiera? Súmale esto además que están trayendo cuántos problemas a los países, trayendo inmigrantes indiscriminadamente, que no tienen capacidad ni siquiera de mantenerlo. Entonces, esto es impresionante, impresionante. Pues sí, es impresionante, y ahora hemos visto también cómo estos ataques al derecho al trabajo también durante la pandemia en España han provocado una caída terrible en todo el tema de la hostelería, y se ha visto cómo cadenas enteras de hoteles españoles han sido compradas por otras cadenas extranjeras a mitad de precio o menos. A mitad de precio. Claro, porque evidentemente si no pueden trabajar y no se pueden mantener, hay personas que no pueden estar un año entero sin trabajar, o empresarios que puedan mantener una empresa un año entero sin tener ingresos. Lo mismo pasa con estos son fenómenos de transferencia de poder. Lo mismo pasa con la comida, todas estas cadenas, por ejemplo, Uber, todas estas empresas que se han beneficiado tremendamente durante esto, pero te dicen, tú no eres esencial. Ahora están construyendo cocinas para poder, porque dijeron, bueno, si tenemos la capacidad logística de repartir por todas partes, bueno, ¿por qué no además traemos la comida y generamos nuestra propia comida? ¿Qué es lo que más pide la gente? Pizza, sushi y no sé qué otra cosa más. Entonces ellos muchas de estas empresas ya están generando sus propios, están expandiéndose mientras el empresario local quiebra. Exactamente, sobre todo eso, los medianos y sobre todo los pequeños. ¿Quién se beneficia de todo esto? Eso es lo que ustedes tienen que ir pensando en la casa. ¿Quién se beneficia? ¿Qué pasa con el derecho a trabajar? Pues en España lo hemos visto, que el derecho al trabajo, el derecho al trabajo, no se dejó de poder ejercer. Es decir, nos hemos tenido que estar quedando en casa sin tener posibilidad de trabajar, con lo que esto supone, y es otro de los derechos, fundamentales, inalienables y demás. Y luego también vemos, cómo
en esta primera pandemia se impidió a las personas trabajar para que nos llegara así de repente o bueno, se nos impusiera a pasos agigantados el teletrabajo, con toda la montaña también de problemas jurídicos que está creando este tema del teletrabajo, que no está para nada regulado, que no se sabe y que en realidad, dicho por personas que lo están sufriendo actualmente, o sea, tienen que trabajar muchísimas más horas que las que antes trabajaban cuando tenían un horario. Es decir, ahora están en su casa y está habiendo una merma de esos derechos laborales. Pero evidentemente, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y te lo digo porque yo llevo 20 años trabajando por teletrabajo, 20 años. Entonces yo veo lo que está pasando ahora y de alguna manera estaba un poco adelantado a todo esto. Pero claro, se necesita una disciplina para trabajar en casa. No es fácil y eso toma años para poder acostumbrarse. Porque te llaman más por teléfono, piensan que a cualquier hora puedes estar disponible, se gasta mucho más dinero en calefacción, en luz, en una serie de cosas más. La familia queda más aislada todavía, porque, bueno, por una serie de razones que la gente no voy a explicar acá porque la gente lo está viviendo en carne propia. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado con estos cortes? Tenemos además el tema de los alquileres, de los desahucios, los cortes de suministros, de servicios básicos, de electricidad, agua, gas natural. Tenemos el tema de los consumidores vulnerables que están en este riesgo de la exclusión social, donde se está excluyendo literalmente a una parte muy importante de la población. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, que empezaré por el tema de los alquileres y los desahucios que ha habido durante la pandemia y que está habiendo. Primero quisiera decir que, o sea, yo soy francamente partidaria del respeto al derecho a la propiedad, pero eso no quiere decir, o sea, que sea contraria a los derechos que tienen las personas a tener una vivienda digna y a vivir en una vivienda, a residir en una vivienda. Entonces, yo creo que al día de hoy, o sea, nunca ha habido tantos ataques tanto al propietario como al inquilino. Yo les cuento lo que sucede aquí en Francia. En Francia hay muchas personas, o sea, no digamos todas, pero bueno, muchas personas que ganando un sueldo, o sea, no tienen acceso a una vivienda, ni siquiera a un cuarto, porque los precios, por ejemplo, en París son tan disparatados que la gente se tiene que dedicar a vivir en una tienda de campaña. Entonces, todo este tipo de regulaciones que han hecho durante la pandemia para que bajen los propietarios el alquiler a la mitad de su valor, todo este tema de que se han paralizado los desahucios, es decir, cuando te pueden echar de la casa en la que vives como inquilino, pues por ejemplo no haber pagado la renta o por otras cuestiones, ¿no? Todo este tipo de medidas que en teoría parece que apoyan al inquilino, en realidad no están apoyando al inquilino. ¿Por qué? Porque luego los propietarios son muy reacios a poder a querer alquilar la vivienda a una persona que no paga y la tienes que dejar allí. Con lo cual, o sea, están pidiendo también lo mismo que decíamos antes de los vecinos que denuncian que están haciendo una función estatal. Estamos viendo que los propietarios, el Estado quiere que hagan la función de Estado, es decir, que den vivienda gratuita a personas, o sea, cuando uno no es el Estado, o sea, los propietarios no son el Estado, es decir, no tienen, o sea, ¿por qué sacrificar bienes que tal vez les costaron mucho trabajo y mucho sudor y esfuerzo el ganarlos? Y ahora el Estado dice, no, tienen que rebajarle a la mitad el precio del alquiler o no se les puede desahuciar. Y esto, siempre digo, va en contra de los pequeños propietarios y en contra de los inquilinos, porque los grandes propietarios que también se les van a exigir este tipo de medidas, ellos van a tener compensaciones. Con respecto al tema de los cortes de luz, de agua, de gas, de todo esto, o sea, se ha visto que evidentemente en esta situación de pandemia que ha dejado arruinada a toda la población, porque se le ha conculcado su derecho al trabajo, su derecho a poder trabajar y a poder tener un medio de subsistencia, o sea,
con todo esto que está habiendo, pues a la gente se les dice, bueno, que las empresas eléctricas o que la empresa de gas, bueno, que durante estos meses que dura la pandemia, o ya vamos por un año, o sea, que no se les pueda cortar los suministros, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto todo parece que todos estaríamos de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo, pero oiga, señores, dense cuenta que la empresa de la electricidad no es el Estado, es una empresa privada. ¿Y qué creen? ¿Que las empresas privadas regalan así? ¿Que van a regalar? Y más encima la está comprando muchas de ellas el Partido Comunista Chino, así que... Claro, luego veremos a ver de quién vamos a depender. Transferencia de poder también. Exactamente. Porque en todo esta cuestión siempre hay los que están saliendo perdiendo y los que van a ganar. Entonces, ¿quién se beneficia? Cuidado, ¿quién se está beneficiando de toda esta situación? Todos estamos de acuerdo que cortarle la calefacción, por ejemplo, en países nórdicos donde hace mucho frío a personas que son vulnerables es terrible y que no debería pasar, pero por favor, no sería el Estado el que debería asumir y no empresas privadas que luego, o bien lo que tú estás comentando, tienen problemas económicos, tienen que vendérselas a quién se las están vendiendo y quién va a venir a instalarse en estos países. Sí. Entonces, ¿quién va a pagar luego todo esto? Con el control del suministro eléctrico de las ciudades lo tienen absolutamente todo. Exacto. Ese es otro fenómeno que la gente tampoco piensa. Y hay estudios que justamente que hablaban de los planes de justamente el Partido Comunista Chino para hacerse con el control de la red de semáforos, de la red justamente eléctrica de muchos países, porque con eso lo controlaban prácticamente todo el movimiento en una ciudad. Pueden apagar una ciudad si quieren. Pueden todo este tema de la guerra cibernética que se está viviendo hoy día, que es una cosa latente que está pasando hoy día. Literalmente Estados Unidos está en guerra, ya estamos en guerra. Eso ya lo hemos mostrado en otros programas. Lo que pasa es que no es una guerra que se esté mostrando en la televisión, pero es tremendamente complicado el escenario que estamos viviendo. Por eso comentaba en un principio del programa que la mayoría de la gente es muy difícil que pueda entender un escenario tan complejo como el que estamos viviendo. Creo que lo único que queda es aferrarnos a Dios y a nuestras libertades, y no entregarle más poder al Estado como se está haciendo actualmente. Estoy completamente de acuerdo con tus palabras, absolutamente. Es decir, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. O sea, ¿quién se va a hacer con el control de todo el tema eléctrico? Porque como tú dices, es que es tan fundamental y es que lo de la energía eléctrica crea una clientela tan cautiva de la que, uno no puede separarse. Con lo cual, si estamos a merced de quién compre estas empresas, con qué finalidad y qué tipo de objetivos tienen de por medio, es una auténtica... algo completamente nefasto, ¿no? Porque nos va a llevar pues eso, a que igual tengamos una reclamación y no podamos ser atendidos por nadie, a un montón de situaciones que pueden ser muy terribles para los consumidores y que las personas no se están dando cuenta. Y por supuesto, en el tema que estás comentando de que estamos en una verdadera guerra, yo es que lo digo, pero si esto no es una guerra, ¿qué será una guerra entonces? Claro, exacto. Yo he oído hablar de la guerra de mis abuelos y demás, ¿no? Sí. Pero es que lo que estamos viviendo ahora es algo completamente inaudito, es tan surrealista, no sabría ahora cómo definirlo, pero evidentemente una guerra, como has dicho. Sí. Quitarle el derecho a trabajar a una persona es equivalente a matarla de inanición. Porque un ser humano que no come, que no puede alimentarse, y para qué vamos a hablar de alimentar además a su familia, pero que no puede alimentarse, ¿qué le queda? No puede vivir. Digamos las cosas como son. Eso es lo que está pasando. Es impresionante. O sea, ¿qué te queda si te están robando los hijos, tu derecho a comer? Más encima lo que comes te dicen que ahora vas a tener que comer langostas para salvar al planeta. O sea, esto es una cosa que la gente tiene que empezar a abrir los ojos y a darse cuenta de lo que estamos metidos.
Claro, yo eso también, al hilo de lo que dices, lo del tema de que cada vez se va a prohibir más que consumamos productos cárnicos y otro tipo de cosas, yo lo que digo, o sea, es que en base a este término, la salud pública y que hay que hacerlo por el bien común y Sí, todas estas cosas, es que cualquier cosa, o sea, lo mismo mañana te van a prohibir, ya lo están haciendo también, que comas azúcar, que la sal, no puedes tomar sal, que lo otro, o sea, es que en base a la salud, o sea, cabe todo, ¿no? Y tú te vas a quedar con ninguna libertad, es decir, y como individuo, o sea, absolutamente hecho una masa amorfa, o sea, porque vamos a ser como una masa ingente, así amorfa, maleable por el Estado completamente, sin sí, tener ningún tipo de individualidad. nada, absolutamente nada. Claro, eso es justamente lo que quieren. Bueno, ¿qué pasa con esto? Vamos a avanzar un poco en este último bloque para ir terminando el programa el día de hoy. Eh, ¿Qué pasa con las situaciones que se han visto, por ejemplo, situaciones de emergencia pública, donde, por ejemplo, en base a todo esto han tenido que actuar las policías, ¿cierto? Donde hemos visto también actuar a los militares. ¿Qué es lo que pasa aquí con todas estas actuaciones policiales que mucha gente considera de reprobables, donde se están excediendo justamente en sus facultades? Vemos lo mismo que pasa también en las empresas privadas, que le exigen poco menos que pasaportes a la gente ahora para subirse a un avión, para entrar a un supermercado, que permiso para esto, permiso para lo otro, etcétera. ¿Qué pasa con la policía en primer lugar? Bueno, pues con la policía tenemos este documento al que me refería antes, que es de abril del año 2020, del Alto Comisionado de la ONU, que dice o sea, a qué principios o por qué principios debe regirse la actuación policial. Y desde luego dice, en todo momento respetando el principio de proporcionalidad, con sentido humanitario. Señores, o sea, es que estamos hablando de salir a la calle. Salir a la calle en sí no es un delito. Entonces, una persona que salga a la calle cuando hay un toque de queda o cuando se está impidiendo por este tema de la pandemia, no se le puede tratar como si hubiera robado a alguien o como si hubiera cometido un asesinato. Entonces, la policía tiene que tener muy en cuenta este tema de la proporcionalidad y este tema, o sea, de no sobrepasarse, es decir, que está actuando contra la población civil, contra la población en general, lo mismo que los militares cuando han tenido que intervenir. Entonces, los funcionarios encargados de intervenir, o sea, solo pueden usar la fuerza como último extremo, no, o sea, como lo primero que hacen. Entonces, hemos asistido, por ejemplo, en España a situaciones terribles, o sea, Sí, ancianos que los han sacado a rastras de un autobús porque no llevaban la mascarilla, a una chica que porque iba corriendo por la calle haciendo deporte, o sea, un policía se le echó encima y la tiró al suelo, a otros jóvenes porque iban en bicicleta. Es decir, un poco de proporcionalidad, lo está diciendo hasta la propia ONU. Aparte de que todas estas medidas, como hemos dicho antes, algunos juristas las estemos cuestionando, pero incluso aunque admitamos que nos las están imponiendo y las tenemos que cumplir, por favor, la policía tiene que actuar con cordura y con sumo tacto en esta situación, porque no es lo mismo que estar actuando con delitos comunes. Bueno, el problema es que nos estamos igual acostumbrando a que estamos normalizando el hecho, incluso con nuestra opinión en este momento, el hecho de que tengan que actuar con normalidad frente a imponernos una violación de un derecho. O sea, no podemos salir a la calle, pero igual le estamos pidiendo a la gente, a la policía, que actúe con normalidad. Eso es lo complicado de todo. Por eso es tan sofisticado todo esto que están haciendo, porque esas declaraciones de la ONU no es más que para ir normalizando de a poco esto. Entonces, en definitiva, no podemos salir a la calle. En definitiva, nos han quitado ese derecho. Evidentemente, y ese es claro. el problema.
Tienes toda la razón. Es decir, nos están diciendo, bueno, la policía tiene que actuar con cordura, pero en realidad el problema no es ese. Es decir, la causa de la causa. No, Es decir, claro, la causa verdadera es que no podemos estar saliendo a la calle. Eso es lo verdaderamente ilegal. Ahora bien, que la policía nos extralimite también en esas circunstancias del coronavirus, especialmente, y también en general, ¿no? Pero eso, o sea, el problema principal y la causa de todo es el habernos limitado nuestra libertad para deambular. Sí, absolutamente. Bueno, y tenemos el tema de la demonización de los jóvenes, que tú comentaste también en el programa anterior, estas frases tremendamente peligrosas que se están normalizando y que la gente también está cooperando en, ¿cómo se llama?, poder denunciar estas situaciones. Como es todo lo que están haciendo con la demonización de los jóvenes, están impidiendo, como decías tú en el programa anterior, que los jóvenes se diviertan. Más encima, la morbosidad que hay está latente porque hay gente que se alimenta de todo esto, porque, por ejemplo, recuerdo en el caso de Chile, creo que la semana pasada, no estoy muy enterado, pero hubo una fiesta en un sector alto, en un balneario, y todas estas conversaciones que hubo de esta fiesta se filtraron por redes sociales y era como el tema del momento mientras estaban asesinando policías en el sur por el terrorismo desatado. Pero el problema es que la morbosidad de la gente hace que igual la gente se interese en esto y termina también normalizando por ignorancia el hecho de que están demonizando a los jóvenes y haciendo esta cosa peligrosa de ponerle ¿cómo se llama?, fiestas clandestinas. ¿Desde cuándo las fiestas son clandestinas? Ahora todas las fiestas, lo que hablábamos antes, son clandestinas. Entonces tienes este tema que los multan, los ridiculizan. La misma prensa, al filtrar este tipo de cosas y al usarlos de ejemplo, los expone a que les hagan daño, porque esa es la verdad. Hay gente que ha estado amenazada. O sea, estamos viendo una destrucción total del tejido social. Sí, esto no trae absolutamente nada positivo. Todo lo que es destrucción, todo lo que es morbosidad, todo lo que es esta cosa de poner a los unos en contra de los otros, no es ningún tipo de beneficio social. Esto de quitarle las libertades a la gente, tampoco vas a construir una sociedad de futuro e igualitaria con una aberración como esa. Y es el espectáculo triste al que estamos accediendo todos los días. Y para colmo, amiga mía, tenemos el tema de la censura. ¿Qué nos puedes decir de la censura? Acabamos de ver un video que filtró ayer Project Veritas, donde Jack Dorsey, el CEO de Twitter, estaba justamente diciendo esto es solamente el comienzo, la cuenta de Donald Trump. Cuando nos trataban a nosotros de escandalosos por el tema de la censura aquí en YouTube, que muchos colegas míos han sufrido, aquí también en este canal, bueno, lo dijo el CEO Jack Dorsey de su propia boca. Esto está solamente comenzando, estamos focalizados ahora en la cuenta de Donald Trump, eso es lo que dice. Y después vamos a ir absolutamente por todo y esto se va a ver incrementado ahora en el gobierno entre comillas de Biden. Así, ¿qué nos puedes decir? Más encima, si pues expones yo creo... todo esto, te censuran. Desde luego. Pues yo creo que todos los gobiernos autoritarios tienen mucho interés en censurar a la disidencia, es decir, a cualquiera que opine diferente a ese régimen hay que censurarlo. Pero se suponía que nosotros aquí en Occidente estamos viviendo en unas democracias muy buenas, en unos estados de derecho maravillosos, donde lo principal es el imperio de la ley y demás. Pero resulta que de un tiempo a esta parte, especialmente con este tema de la pandemia, se ha visto como esas libertades y esos derechos y esa primacía imperio de la ley, o sea, se han esfumado de repente. Entonces, los poderes están aprovechando para callar la boca a toda disidencia. Lo mismo ha sucedido con todas las opiniones contrarias, ya sean médicas, ya sean jurídicas, de todos los que se oponen a lo que nos está sucediendo. Es decir, hay que callarles la boca y en el documento de la ONU
Pues ahí se dice que deben ser las propias empresas lo que estás comentando, es decir, Twitter, Facebook, YouTube, las que empiecen a callarle la boca a los disidentes. Luego, por otro lado, dicen que no hay que hacer eso, que hay que respetar a las minorías y a los que opinen diferentes, que hay que respetar el derecho de libertad de prensa, pero en la práctica, ¿qué nos estamos encontrando? Toda esa cantidad de canales cerrados, toda esa cantidad de cuentas censuradas, este ejemplo de Trump que es inaudito, porque ¿cuándo se ha visto eso con un presidente del gobierno? ¿Dónde estamos? Lo que decías, una guerra. Y la señal que está dando eso, te está diciendo, bueno, si somos, mira lo que somos capaces de hacer, mira el poder que tenemos. ¿Qué eres Exactamente. tú? Si somos capaces de censurar, porque esa es la señal que queda, ese es el problema. Por eso en este momento hay una huida masiva de WhatsApp, de Facebook, de YouTube, de un montón de plataformas, y cuando la gente se va a otra, demonizan a las otras, porque son así y dicen, no, es que esa plataforma es de extrema derecha. La extrema derecha prácticamente no existe. Si existiera la extrema derecha, es algo más cercano al anarquismo. El republicano es una persona que está al medio, justamente, entre ese anarquismo de extrema derecha y la extrema izquierda. Es absolutamente inaudito decir que una persona que es conservadora o que es cristiana es una infamia. Decirle, por ejemplo, de extrema derecha, o incluso hablar de que es fascista. Eso es una ignorancia, pero supina. Es una cosa que no tiene nombre. Pero, sin embargo, eso hacen. Dicen, no, es que esta plataforma Parler, por ejemplo, es de extrema derecha. BitChute, no, ahí es un conglomerado de nazis que han echado de otras partes. No, señores. Son lugares donde existe la libertad de expresión. Esa es la única diferencia. Es pues inaudito. Exactamente, y eso es lo que están haciendo y todos estos movimientos que hay, Antifa y todas estas cosas, o sea, antifascismo. Pero vamos a ver, señores, o sea, el fascismo son movimientos históricos que quedaron allá, o sea, por la primera mitad o hasta la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. O sea, ¿cómo puede llamar a una persona eso que defiende que hay un Dios verdadero que es un fascista, por ejemplo, ¿no? O sea, y así tenemos cantidad de opiniones. O sea, yo encontré también un vídeo de un político español que se llama Julio Anguita, que ha fallecido recientemente y que era del Partido Comunista. Y este señor decía que, bueno, que las personas que se refugian en conceptos tan sublimes como son la patria, la justicia o la dignidad también, o conceptos así muy, muy altos, ¿no? O sea, que eran unos fascistas y que es el refugio de los canallas. O sea, ¿cómo se puede decir eso? O sea, ¿pedir justicia es el refugio de un canalla? Es decir, nosotros aquí somos unos canallas o somos unos fascistas. ¿Por qué? Por apelar a las libertades, por apelar a que se respeten nuestros derechos, a que se respeten nuestras libertades, esas que, como dije también en la otra ocasión, o sea, han costado tanto el ganarlas, ha costado tanto el llegar hasta aquí, y ahora de un plumazo se las están llevando. No, sí, es increíble. Bueno, eso, sabemos que la táctica de ellos justamente, y lo vemos todos los días con el doble discurso, la hipocresía que ya no tiene nombre, donde ellos culpan de lo que ellos te culpan a ti de lo que ellos están haciendo para desviar la atención. Si es solamente eso, ¿quién me va a decir que según las mismas palabras de Mussolini, lo hemos repetido hasta el principio, hasta miles de veces, el fascismo es la unión del Estado con las grandes corporaciones? Díganme ustedes si no estamos asistiendo a eso el día de hoy. ¿A qué? ¿Cómo se llama esto? Podríamos ponerle tecnocracia, cualquier otra cosa, pero la fusión de las grandes corporaciones con el Estado para un control total. Benito Mussolini era un bebé de pecho porque en su tiempo no existía la tecnología que existe hoy día para poder hacer esto. Y ese es el gran peligro que nosotros tenemos hoy día. Y todo esto con el gentil auspicio de la gente que dice estar en contra del fascismo. No están. Exacto, exactamente. Es decir, ahora están callados y todavía están diciendo que vivimos calladitos, en democracia. Sí. O sea, pero eso en derecho está muy claro. Hay que ir a los hechos. Bien, usted puede decir todo lo que quiera, pero yo voy a los hechos, a las pruebas.
miren las pruebas, miren los hechos actualmente. ¿Realmente donde estamos viviendo en nuestros países occidentales son democracias? Esto, que nos hayan dejado sin ningún derecho, derechos fundamentales, derechos inalienables, esto no es una democracia. Lo único que están haciendo es jugar con dos barajas. Lo único que están haciendo es mantener dos discursos completamente opuestos. Cuando quieren mantienen uno, cuando quieren mantienen el otro. Depende cómo les convenga. Con lo cual están causando una confusión tremenda, pero a su beneficio, por supuesto. Eso es fundamental. Y si quieren una prueba fehaciente, lo que estoy diciendo yo es el hecho de que hay cierta gente de izquierda o que tiene ideas más afines a la izquierda, pero que realmente igual defiende estos principios dentro de su confusión, pero los defiende. Esa gente la están censurando también. A esa gente la están censurando también. Porque, claro, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es el mayor problema, el mayor miedo? Que se junte la gente que es pro libertad en definitiva. Que es claro, realmente que personas... sí. No, por favor, claro, continúa. Que las personas, disculpa, que las personas abran los ojos, eso es lo que no quieren. Pero eso, seamos objetivos, miren las pruebas, miren los hechos, no se fíen de lo que digan. O sea, esto es un principio que los jueces lo tenemos muy en cuenta cuando estamos en una vista, cuando estamos en un acto judicial. Es decir, hay gente que dice cualquier cosa, cualquier maravilla, pero que hay que fijarse en las pruebas, no solo en lo que dicen las personas. Entonces, a mí me pueden estar hablando de democracia y democracia y democracia, pero luego, ¿cuál es la verdadera realidad? Que no hay democracia. Y entonces, y otra de las cosas que está sucediendo es todo este tema de la izquierda y la derecha son cuestiones que francamente pertenecen al pasado. Ese discurso ya hoy en día no se mantiene, por mucho que quieran irnos a hacer votar que si unos de derechas y que si otros de izquierdas, y ahora más nos ponen que si otros son de extrema derecha, cuando en realidad es lo que menos importa hoy en día. O sea, por eso yo apelo a la cordura, es decir, conservemos la cordura, conservemos esa lógica que tienen que tener las leyes para que sean cumplidas por la sociedad, para que la sociedad las apruebe, porque la sociedad tiene que estar conforme con las leyes también. Exactamente, exactamente. Bueno, todo eso que acabas de decir tú es fundamental, es el meollo del asunto. Veamos las pruebas. Por mucho que tú hables de democracia, eso no significa que la estés practicando. Y eso es lo que estamos viendo en la realidad. Pero bueno, la gente es muy manipulable también, eso es una realidad. Cuando tú estás en los medios de comunicación, te das cuenta también lo fácil que podría ser si yo mal utilizara, por ejemplo, mi plataforma sería muy fácil. Y eso es lo que hacen muchos inescrupulosos. Manipulan también a la gente o para algún beneficio personal o para llevar algún tipo de narrativa. Otros literalmente son pagados. Es muy fácil desde el otro lado de una cámara convencer a una gran cantidad de personas porque la gente tiene esa sensación de que esta persona, por el hecho de estar en la cámara, es algo ya superior. Y la gente se queda con esa imagen cuando ve, por ejemplo, a alguien en la televisión y todo este tipo de cosas que estamos viendo. Y es realmente algo muy peligroso porque aquí nosotros siempre hemos hecho hincapié en este programa y esa es la misma opinión que trae Desiree hoy día. No es un tema de oponerse a la vacuna por oponerse, es porque hay un tema de que no están probadas aún y es un tema experimental. Por ejemplo, no es oponerse simplemente al tema de la derecha o de la izquierda como tal, sino que es porque es un tema, como tú acabas de decir, un tema que está obsoleto. Por ejemplo, entonces, traer un poco un bálsamo de sensatez y correr este velo no es algo muy agradable para la mayoría de la gente que ha vivido de alguna manera aislada de lo que realmente estaba pasando y no querían ver porque es mucho más cómodo ir a una fiesta o hacerte el tonto o hablar del partido de fútbol, por ejemplo. Y eso, mucha gente hoy día está despertando la real magnitud de las cosas y creo que es necesario tomar esa conciencia. ¿Por qué? Porque estamos apelando de alguna manera a la salvación. Ya no es otro no es un tema ni siquiera de mantener la libertad a estas alturas, porque ellos vienen por todo.
y han subvertido tan hábilmente a todo el aparato con este lenguaje, este lenguaje del demonio, literalmente, donde te habla de democracia, con esa miel, con esa ponzoña, pero por detrás te está esclavizando sin que te des ni siquiera cuenta, e incluso estás participando a favor para que eso suceda. A ese espectáculo macabro hoy día, como decías tú, se están abriendo las puertas del infierno, y esto es algo innegable y es la realidad que nos toca vivir. Es un momento de todas maneras fantástico para estar vivo. ¿Qué más te puedo decir? Deciré. Yo creo que hemos hecho un programa muy interesante para que la gente se dé cuenta un poco más de esto. Yo no sé si tú quieres dejarle algún mensaje o te gustaría decir algo a la audiencia, y agradecerte muchísimo además por haber participado hoy día aquí en el programa, aquí en Entrevistas en Contracultura. Bueno, por supuesto, gracias a ti, gracias también a la audiencia. Ojalá que les haya servido. Estoy completamente de acuerdo contigo en que tratar este tipo de cuestiones es desagradable, es de un pesimismo feroz. Uno no querría verlo, yo tampoco, o sea, preferiría realmente estar en una fiesta en vez de darme cuenta de lo que sucede, porque es terrible. Pero la única manera que uno tiene de poder defenderse y de poder actuar y de poder echar hacia adelante es conociéndolo, ¿no? Entonces, si conseguimos que, bueno, pues que las personas puedan reflexionar un poquito más en su diario vivir, que cómo les están ocurriendo estas mismas cosas que nosotros contamos y que tal vez no se habían parado a pensarlas, pues es una manera ya de empezar a ganar la batalla, de poder empezar a ganar la batalla. Entonces yo lo que querría decirles es darles un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque la desesperanza es la amiga de la injusticia. Es decir, con desesperanza no vamos a conseguir justicia. La justicia se consigue con esperanza. Se consigue, uno consigue levantarse cuando te dicen que te sientes. Uno consigue poder hablar cuando dicen que te calles. Y así tenemos que seguir con nuestra propia convicción y tener una convicción firme de que sí que merece la pena luchar por la justicia, luchar por nuestros valores cristianos, luchar por nuestro derecho, luchar por el derecho natural y que algún día podamos ver un poquito de luz en esta guerra, como dices tú, Carlos, que nos está tocando vivir tan dura y tan difícil para defenderse. Y bueno, agradecer a todos y a ti especialmente. No, muchas gracias a ti, Desiree, por haber participado hoy día en el programa. Realmente ha sido un placer tenerte acá. La verdad es que nos quedamos conversando la vez pasada. Se nos ocurrió hacer este programa sobre un tema que encontramos tan fundamental como que entiendan de cómo no solamente nos están quitando nuestras libertades, sino también cómo de alguna manera se está subvirtiendo con todo este lenguaje el Poder Judicial, que es algo que venimos asistiendo hace ya muchísimo tiempo. Así que bueno, quédense atentos al próximo programa aquí en Contracultura. No olviden ir a contracultura.tv. Es nuestra nueva plataforma sin censura, así que pueden ir ahí y suscribirse a Contracultura TV. Estamos con una oferta especial. Por solo $4.99 nos van a permitir seguir haciendo este trabajo. Así que van a encontrar además contenido exclusivo ahí que no está en otras partes. Y de a poco van a empezar a ver cada vez más material. Estamos migrando y no están absolutamente todos los videos ahí, pero los estamos subiendo todos los días y estamos trabajando en todo eso y mucho más. Con el tiempo van a saber más al respecto de eso. Así que tengan un poco de paciencia al respecto. Recuerden, contracultura.tv es el lugar para ir ahora. Si estás buscando un sitio sin censura, lo puedes ver en Roku, lo puedes ver en Apple TV, lo puedes ver en diferentes plataformas también desde tu Smart TV. Así que, bueno, nos vemos en un próximo programa. Esto ha sido Contracultura. Hasta la próxima y no olviden compartir esta importante información porque estoy seguro
que es algo que mucha gente necesita enterarse de cómo están pasando estas cosas. Así que comparte este video y ayúdanos a pasar todo este cerco. Nos vemos en un próximo programa.